Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Ha comenzado el duelo por el título mundial entre el actual campeón mundial Magnus Carlsen y su retador, el ruso Ian Nepomniachtchi. Y en esta primera jornada ambos jugadores han demostrado que están muy bien preparados. Y por supuesto esto es importante porque recuerden que quien dé el primer golpe llevará una buena ventaja, sobre todo psicológica. A continuación veremos la primera partida de este extraordinario match, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas, el retador por el título mundial, el ruso Ian Nepomniachtchi, inicia la partida con la jugada de 4 y con las negras, el actual campeón del mundo Magnus Carlsen responde con E5. Particularmente yo esperaba una defensa siciliana, aunque supongo que Carlsen sabrá que Nepo debe estar muy bien preparado. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, enroque y H3. Por supuesto, todo esto es teórico. Nepo juega H3 para evitar líneas del ataque Marshall. Por ejemplo, si C3 para cuidar su alfil de casilla blancas, vendría posiblemente D5 de las negras, E por D, caballo por D, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5. Y tras caballo F6, por supuesto, las negras sacrificaron un peón, pero van a tener una buena compensación con esa pareja de alfiles que se dirigen a D6 y B7. Posiciones que le gustan a Magnus, llevar la iniciativa. Pero bueno, tras H3 de Nepo, caballo A5 de Magnus, caballo por E5, fíjense que el campeón del mundo igual entrega peón, pero tras caballo por B3, A por B3 y alfil B7, las negras tienen compensación, primero por su pareja de alfiles en una posición abierta, y segundo porque las blancas, aunque tienen peón de más, lo tienen doblado en la columna B. D3 de Nepo, D5 de Magnus, E por D5, dama por D5 amenazando mate en G2, dama F3, por supuesto la blanca buscan la simplificación ya que tienen material de ventaja, alfil D6, rey F1, torre FB8, es mejor esta torre ya que la de A está defendiendo en A6, dama por D5, caballo por D5, alfil D2 y C5. Fíjense que las negras parecen estar bastante bien. Primero, tienen la pareja de alfiles como ya les había comentado y segundo, tienen ventaja en desarrollo. A Nepo todavía le falta desarrollar una pieza. Caballo F3, torre D8, caballo C3 finalizando el desarrollo, caballo B4 atacando en C2, torre S1 y torre AC8. Aquí si las negras ya hubiesen querido igualar completamente, podrían haber hecho alfil por F3. Y tras G por F3, las blancas siguen con peón de más, pero con una estructura bastante mala. Pero por supuesto Magnus quiere mantener la pareja de alfiles un buen rato más, juega torre AC8, caballo E2 de Nepo, caballo C6, alfil E3, caballo E7 y alfil F4. Nepo quiere simplificar toda la posición y aquí quizá era mejor la jugada caballo C3. La idea es que si por ejemplo caballo F5, que es la obvia, vendría caballo E4 y a una jugada como alfil por E4, D por E4, caballo por E3 jaque y F por E3, primero, las blancas logran simplificar la posición y lo más importante, eliminar la pareja de alfiles. Si bien tienen peón de ventaja y está doblado, la posición ya está bastante diferente. Fíjense que aquí las blancas sí tienen ventaja porque el peón de A6 no puede ser defendido tan fácil por un alfil en B7. Así que esta posición sí es de ventaja blanca. Pero Nepo prefiere simplificar jugando alfil F4. Magnus juega alfil por F3 primero, G por F3, alfil por F4, caballo por F4 y torre C6 defendiendo el peón de A6. Magnus simplificó porque sabe que entró en una posición en donde las blancas siguen con peón de más, pero su estructura está bastante mal, sobre todo la estructura del flanco de rey, y va a empezar a apretar poco a poco. Torre E1, caballo F5, C3 de las blancas, caballo H4 amenazando en F3, torre 3 defendiendo, rey F8, caballo G2 tratando de simplificar a toda costa, pero caballo F5, Magnus sigue presionando con sus piezas. Torre 5, G6, caballo E1, caballo G7, torre 4, F5 de Nepo, torre E3,
caballo E6, caballo G2, evitando la entrada del caballo en F4, B4 de Magnus y rey E2. Aquí aparentemente Nepo consigue la mejor defensa. Magnus juega torre B8 y Nepo juega rey D2. Buena jugada. Nepo decide devolver material porque no quiere complicar más la situación. B por C3 jaque, B por C3, torre por B3 y rey C2. La idea es que logró activar por lo menos un poco más su rey, llevándolo a la defensa del flanco de dama. Torre B7 del campeón del mundo, H4 de la blanca buscando algún contrajuego y rey F7 de Magnus Carlsen, vigilando el flanco de rey también con su monarca. Aquí las máquinas dicen que era interesante A5 y de hecho lo era, ya que si por ejemplo torre A5 cayendo en la trampa, vendría caballo D4 jaque, una jugada muy fuerte. Fíjense que por ejemplo si rey C1, vendría caballo B3, ventaja decisiva negra por el jaque doble. Y si por ejemplo rey D1, entonces torre B1, la torre entraría con muchísima fuerza a la octava fila. Además, por supuesto, comerse el caballo sería muy mala opción porque tras la recaptura las blancas quedarían en jaque y se caería la torre N3. Pero bueno, Magnus decide jugar rey F7, una jugada un poco más defensiva. Torre E1 de Nepo, rey F6 de Carlsen que sigue avanzando con su rey. Caballo E3 de Nepo buscando aquí la casilla C4. Torre D7 de Magnus y caballo C4. Aquí quizá Nepo tenía la interesante jugada torre A4. La idea es fiscalizar la casilla F4 y tal vez doblarse con torre A1. Pero bueno, decide jugar caballo C4 buscando la casilla E5. Torre 7 de Carlsen, caballo E5, torre D6, caballo C4, torre C6, caballo E5, torre D6, caballo C4. Y se firmaron las tablas en esta primera partida del duelo por el título mundial. Aquí realmente la posición está igualada y no se ve cómo alguno de los dos pueda presionar. Creo yo que las blancas tendrían algún pequeño chance doblando sus torres en la columna A, pero también Nepo debe estar pendiente con su peón de D3, que tampoco está muy bien defendido. Así que bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Como les dije, ambos jugadores parecen estar muy bien preparados porque nadie quiere ceder terreno al rival. Recuerden que en estos duelos el primero que gana es muy importante. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además les recuerdo que vamos a estar muy pendientes de estas partidas, así que no olviden apoyarme suscribiéndose. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.